Queremos completar la tabla con la regla de función f de x igual 1 2x cuadrada, y luego de completar la tabla, queremos graficar la función. Para que podamos seleccionar cualquier valor x que queramos, pero aviso como cualquier valor x que seleccionemos tendremos que cuadrarlo, y luego multiplicarlo por 1 2. Vamos adelante y ponga x igual 0 hexanewtones el medio de la tabla, y luego seleccionamos valores que están menor que 0 aquí y 0 aquí. Así que seleccione menos 2 y menos 3, y 2 y 3. Así cuando x igual menos 3 sustituiremos menos 3 por x para determinar el valor de la función correspondiente, o el valor y tenemos 1 2x menos 3 cuadrados. Bien, menos 3 cuadrado es 9, y 9 por 1 2 sería 9 2, lo que nos dice que el gráfico de la función contenía el punto con una coordinación x de menos 3 y una coordinación de 9 2. Pero si convertir esto a un decimal, será más fácil plotar, 9 2 igual 4.5. Cuando x igual menos 2 hexalitros valor de la función, o el valor y, sería 1 2x menos 2 cuadrado. Bien, menos 2 cuadrados igual 4, y 1 2 por 4 es igual a 2. Así que el gráfico de la función también contenía el punto con una coordinación x de menos 2 y una coordinación de 2. Cuando x igual 0 hexalitros valor de la función, o el valor y, sería 1 2 por 0 cuadrado, que va a ser 0. Así que el gráfico de la función contiene el punto 0,0. Y entonces cuando x igual 2, y sería 1 2 por 2 cuadrado. Bien, 2 cuadrados es lo mismo que 2 cuadrados, para tener 4 por 1 2, o 2. Para que el gráfico de la función contiene el punto 2,2. Y luego tenemos x igual 3, tenemos y igual 1 2 por 3 cuadrados, que es 9 2 o 4.5. Así que el gráfico de la función también contiene el punto 3,4.5. Vamos adelante y plantee estos 5 puntos, y vea si nos da información suficiente para hacer un gran gráfico de la función. So 3,4.5 estaría aquí, menos 2,2 aquí, 0,0. Y luego tenemos 2,2 y 3,4.5. Aviso como estos puntos tienen simetría sobre el eje y, significa que el lado derecho y el lado izquierdo son imágenes de espejo de otro. Y esto se ve como si fuera suficiente información para hacer un gran gráfico de nuestra función f de x igual 1 2x cuadrado. Esta forma se llama realmente una parábola. Parece un tipo de gráfico en forma de U, algo así. Por lo tanto, ¿qué tipo de función tenemos? Si encontramos suficientes puntos usando en la mesa, siempre podemos hacer un bonito bosquejo del gráfico. Espero que esto fue útil.